Y tenemos con nosotros en línea telefónica a Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo le va? Muy buenos días a Andrés y a ti, Ginette. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros usuarios, que es el pueblo, la mayoría del pueblo venezolano, a través de la gran audiencia que ustedes tienen a nivel nacional. Ay, muchísimas gracias. Usted en estos días, no sé si era usted o era otro representante del transporte, hablaba de la importancia de estatizar este servicio. ¿Era usted? No, No era usted. Eso lo plantearon unos dirigentes del transporte y me causó pues mínima curiosidad, ¿no? ¿Cómo podría plantearse esto? Y en todo caso, ¿cómo está el transporte extraurbano? Bueno, primero, el transporte urbano en Venezuela es un transporte público. Son concesiones que otorga el Estado y que son prestadas por particulares en la inmensa mayoría. Y en todas partes del mundo funciona de esa manera, ya que la experiencia que hay, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, es que cuando estas empresas del Estado, cuando se estatiza el transporte, lo que terminamos es teniendo unos cementerios de autobuses como los hay ahorita en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros estamos de acuerdo en que se debe hacer una alianza con los municipios y los municipios. Se cayó la comunicación con Fernando Mora, directivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y del Comando Intergremial del Transporte. Sí, hubo un momento que el transporte era un tema muy común, siempre se comunicaban con nosotros, con los periodistas en general, pero también falleció el señor, que era uno de los representantes del transporte, que era muy activo. Entonces, bueno, allí ya como que se están buscando los relevos, ¿no? Luis Alberto Salazar, los relevos para saber quién va a hablar acerca de este transporte, de este tema, este sector tan importante. Adelante. Se cortó la llamada. Sí, no, decía que en todos los municipios y sobre todo en las áreas metropolitanas, donde existen alcaldías metropolitanas que reúnen 3, 4 municipios, siempre existe una empresa de transporte asociada a este municipio, pero las unidades de transporte que prestan el servicio siempre están en manos privadas. ¿Por qué en manos privadas? Porque son quienes tienen el sentido de pertenencia y cuidan las unidades. Mientras que cuando esas unidades están en empresas del Estado, bueno, los resultados los tenemos los venezolanos, viendo un cementerio de autobuses deteriorados, sí, que tienen los mismos años. Dese cuenta, aquí llegaron un lote de yutones que fueron entregados a las TRAN. De esos lotes se le entregó un pequeño lote a los privados. Los privados están todos prestando servicios. ¿Dónde están los de los TRAN? No están. Entonces, ese ejemplo se lo hemos dado y le hemos dicho al Ejecutivo que sí, cuando nosotros nos hablamos, porque de hecho ya el transporte es público, ¿ok? Es del Estado, porque se le otorga a través de concesiones. Pero nosotros siempre hemos dicho que la operación de las unidades debe estar siempre en manos del sector de los privados, porque son los que garantizan que cuiden las unidades, que tienen el sentido de pertenencia, que es lo más importante, y por eso usted ve unidades de transporte en Venezuela que tienen 25, 30, hasta 40 años operadas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Después, evidentemente, tienen accidentes, porque todos los que manejamos sabemos que los vehículos por sí solos siempre tienen un constante deterioro. Entonces, a lo mejor puede ser un accidente menor, pero igual interrumpe el flujo que debe tener una unidad de transporte público regular. No, y lo otro es que, mire, ahorita ustedes están hablando, yo escuchando el programa, Ajá, el tema del financiamiento de las empresas. sí. Bueno, el sector transporte tiene un grave problema ahorita porque no tiene fuentes de financiamiento. La banca no solamente está autorizada, la banca que no es universal, a otorgar crédito a 6 meses, y la banca universal lo máximo que nos presta es a 12 meses. Eso nos permite solo y únicamente, las pocas veces que nos prestan el dinero es para una reparación menor, porque y ahora ir a una renovación de flota, por lo menos en el sector interurbano, es imposible, ya que ninguno de nosotros produce el dinero para pagar un giro
al 16% en 12 meses de una unidad que cuesta $280,000. Recordemos que estamos conversando con Fernando Mora, director. Fernando, te iba a hacer una pregunta de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte. Justamente, digamos, el principal fabricante de unidades de transporte es Encava, ¿no? En Venezuela. ¿Cuánto cuesta una Encava en este momento? Y te hago la pregunta porque estuve en Mérida y veía un concesionario donde decía que había un financiamiento propio por parte, no sé si sea del concesionario o de la propia compañía, justamente para renovación de estas unidades. Entonces, en ese sentido, en este momento, ¿cómo se encuentra esa realidad para cualquier línea de transporte en cualquier ciudad del país? Bueno, mira, Encava es una de las principales carroceras en Venezuela, ¿ok? Ellos carrozan las unidades, pero los chasis son importados, ya que son motores que no se fabrican en Venezuela, igual que las cajas. Lo que se fabrica prácticamente en Venezuela es la carrocería, que la fabrica Encava, pero trae un porcentaje importante de componentes importados, que por supuesto por el costo en dólares encarece pues la unidad. Estas unidades sobrepasan los $100,000 y depende del tipo de unidad, hay una gran variedad de ellas, pero en el caso del sector urbano, en la actualidad, con la tarifa que tienen, no hay manera de que el sector vaya a un proceso de renovación de flota. Y cuando se crea Fontur, que es el Fondo Nacional de Transporte Urbano, se creó en su época y se le dieron recursos provenientes del aumento de combustible de la época, y con ello se creó un fondo que permitió una renovación de flota, pero se le daba un fondo perdido al transportista entre el 40 y el 50%. ¿Por qué? Porque que la tarifa en Venezuela urbana de toda la vida ha sido una tarifa social, una tarifa que no concuerda con la tarifa real. El venezolano nunca ha podido tener un ingreso que le permita pagar la tarifa real como hay en otras partes del planeta. Pero en el caso de Venezuela, desde siempre, pues, no es nada nuevo. Y ahorita, pues, la situación está mucho más grave, porque la tarifa se fija en bolívares, ahorita está en 15 bolívares, pero cuando se fijó en 15 bolívares, el dólar andaba en 31, 32. Sí. Ya el dólar anda rondando los 37, 38 y sigue siendo 15 bolívares, lo que implica que la tarifa en dólares se ha venido, digamos, deteriorando. Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué tiene que ser en dólares? Bueno, porque es que no hay un insumo en Venezuela que no esté dolarizado. Que no esté referenciado. Ahora, ¿ustedes reciben más en ese día a día con los colectores? ¿Reciben más bolívares o dólares? No, más bolívares, mucho más bolívares. Y antes, bueno, y ahorita muchos colectores tienen puntos de venta para que la gente pague. Qué bueno. Hay una gran mayoría de carros que ya tienen este sistema. Hay alianzas con ciertos bancos, que no voy a nombrar para no hacerle propaganda porque no está autorizado eso en la radio, que ya se está utilizando sistemas digitales para el pago. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, pero esa tarifa de 15 bolívares es insuficiente. Se le ha venido planteando y hemos venido planteando la necesidad de que el órgano superior del transporte, que es el órgano que trata la materia, se reúna o nos reunamos de nuevo para tratar este tema que es de carácter urgente para poder tener la sustentabilidad del servicio, porque el peor servicio es el que no existe, y un colapso en el transporte ya lo vivimos en Venezuela y el pueblo sabe y está consciente que prefiere pagar algo más, pero garantizarle el servicio a que digamos que no tengan el servicio que requiere la población. Entonces nosotros Fernando, lo que tenemos es que nos reunamos y siempre hemos seguido con el tema de que la tarifa debe ser entre 0.50 y 0.60 centavos de dólar y que debería anclarse al dólar para así no tener que estar discutiendo tarifas cada 15 días o una vez al mes. Hacer lo que se hizo con los alimentos. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. Aquí había un mito en Venezuela con la harina precocida, no voy a nombrar marca, pero aquí había un mito de que no se podía subir, que tenía que estar todo el tiempo regulada, y eso lo que llevó fue a una gran escasez de la harina precocida, a que desaparecieran las marcas que competían con la marca principal. Hoy en día liberaron eso, se quitaron el mito,
lo dolarizaron y resulta ser que ahora la harina precocida usted la consigue desde 0.80 hasta $1.05 y hay como alrededor de 5, 6, 8, 10 marcas. Hay marcas regionales compitiendo con la marca principal y ahora el transporte es lo mismo. Quienes consumen la harina pan son los mismos que se montan en el autobús, ¿o no es así? Fernando, ya sabemos que sabes hacer arepas. Bastante, bueno, venezolano que se precie tiene que saber hacer arepas. Bueno, en estos días es el día de la arepa, pronto. Sí. Creo que el 14. Mira, Fernando, te hago una pregunta, porque se lo he escuchado sobre todo a los taxistas, pero creo que ocurre lo mismo con unidades de transporte colectivo. El tema de cómo ha variado en los precios mensualmente en lo que tiene que ver con los repuestos y el servicio mecánico. ¿Cuál es la realidad para el caso del transporte urbano y extraurbano? No, mira, los repuestos se mantienen en dólares. Eso de que hubo una época hace como 2 años y medio, que el único país del mundo donde el dólar se devaluaba era en Venezuela. Uno iba a pedir un repuesto en la mañana, costaba 100 y en la tarde costaba $105. Ya esa realidad de los repuestos, es decir, si hay que... Eso ha venido desapareciendo. Hay una realidad de que muchas empresas de venta de repuestos pues han importado los repuestos. Cuando subieron los aranceles, que le quitaron la excepción a las partes y repuestos para el transporte público y ahora todo el mundo paga arancel, bueno, eso nos incrementó un poco, pero ya se hicieron los ajustes y una sana competencia entre los vendedores de repuestos que nos permite pues tener costos en dólares. El problema es que el costo es en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo gano bolívares y no me permiten subir en bolívares, pero mis gastos son en dólares y el bolívar se devalúa todos los días, pues yo estoy perdiendo poder adquisitivo todos los días. Ahora te pregunto, ¿y en el caso de los servicios mecánicos, es decir, el llevarlo a un taller mecánico, eso no también permanecen estables o ahí también hay variaciones? La cesta que ustedes decían que si la paila de aceite, todo eso. No, escúcheme, la mano de obra está dolarizada, completamente dolarizada. Ahí digamos la competencia y casi la mayoría de las empresas o las transportistas, la mayoría, pues han tenido que competir en mecánico porque la mano de obra se han crecido mucho. Buena parte de esos servicios lo hacen los mismos de las unidades en colaboración con los conductores y los amantes. Y son los que reparan en la mayoría. Claro, cuando es una reparación mayor, hacer un motor, reparar una caja, pues se lleva a los concesionarios especialistas en esta materia y bueno, el costo de reparar un motor sobrepasa los $7,000, $8,000, reparar una caja sobrepasa los $5,000, $6,000. Estamos hablando de que ya son reparaciones que el que se le echa a perder un motor tiene que salir a prestarse $10,000, a juro. El problema es que en la inmensa mayoría tienen que parar porque no hay los mecanismos de financiamiento que le permitan a este transportista adquirir un crédito de $10 y pagarlo en 12 meses. Para él prácticamente imposible. En el sector urbano eso no es posible. Ahora cuando ustedes hablaban también, ya comenta esto de hace tiempo, pues las cestas de insumos para el sector, que si la paila de aceite, las cosas que pudieran tener como más a la mano para necesitar, pero que quizás pueda Fontur o algunos tener la posibilidad de dárselo a un mejor precio. Bueno, Fontur creó unas tiendas del transportista. Ajá. Y tienen un descuento, pero es que ahorita, mira, ahorita tú consigues aceite desde $80 hasta $140, dependiendo la calidad, la marca, una serie de variables. El Fontur está dentro de esa banda, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Fontur, como lo dije al principio, mientras que Fontur recibe recursos por parte del Estado a través de cualquiera de los mecanismos que se requieran para alimentar ese fondo, Fontur no puede, porque es que lo correcto es que Fontur le dé un subsidio indirecto al transportista. ¿Por qué? Bueno, la paila de aceite cuesta en el mercado 80, Fontur la compró al mayorista en 70. Bueno, pero Fontur la va a vender en 50 y le da $20 de subsidio al transportista. Entonces ya el transportista dice, bueno, yo voy a Fontur
me cuesta 50, pero si voy al mercado me cuesta 80 o 100. Estoy obteniendo un beneficio que me permite también cobrar la tarifa que estoy cobrando porque el Estado me está dando el subsidio de manera indirecta. Y eso puede hacerse con los repuestos, con los cauchos, con las baterías. Nosotros hablamos siempre del ABC, que caucho, batería y aceite. Pero ahorita tenemos otro problema muy grave, que es el combustible. Aquí en Venezuela los transportes urbanos no trabajan todos los días, porque surten un día, con lo que desurten ese día trabaja día y medio, y después tiene que esperar hasta 4 y 5 días para volver a trabajar. Esa es otra situación que no se ha solventado y que hay días que se agrava, que el combustible no llega a ciertos estados, y bueno, tenemos compañeros que duran hasta una semana o 10 días para poder surtir y volver a trabajar. ¿Eso ocurre en todo el territorio nacional o hay zonas donde es más crítico? No, ciudades como Caracas, que tienen una mayor surtido, pero en Caracas nadie sale a trabajar todos los días, los 30 días del mes. Eso es imposible, pero cargan cada 3 días, 4 días. En el interior, por supuesto que hay ciudades pues que están más alejadas de Caracas, y entonces pues el suministro de combustible es menor. ¿Ok? Sí, ese problema es un problema que no se ha resuelto y que requiere pues, de una solución integral. Nosotros seguimos apostando a que el órgano de transporte sea convocado lo más pronto posible, por los cambios que hubo en el gabinete. Imagino que están esperando pues que para poder hacer el llamado a esta reunión y que podamos enfrentar este problema a la brevedad posible. Fernando, te hago una pregunta porque uno lo ve los fines de semana sobre todo, y sobre todo en las detenciones hacia el interior del país. Cuando uno ve un viernes en la noche la previsora, uno ve una hilera de encabas, todas haciendo lo que llaman el full day, ¿no? Van para Morrocoy, van para Mochima, pero básicamente esos son los destinos. Y uno ve detenciones permanentes de la parte de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional pidiendo si tienen pues el estatus para poder hacer un traslado al interior del país, sobre todo con un fin distinto a esa unidad de transporte. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ¿cómo debería operar sobre todo estas encabas que uno se da cuenta y dicen que son para transporte urbano y están prestando un servicio turístico? Bueno, mira, nosotros tenemos un acuerdo firmado con Mintur, el cual y el Ministerio de Transporte y el INTT, en el cual, como el servicio de turismo no tiene las unidades suficientes para cubrir este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces se le autoriza a las empresas de transporte a utilizar un porcentaje, 10-15% de su flota, para prestar el servicio a esa digamos, afluencia de pasajeros turísticos. Lo que pasa es que esas empresas, para poder salirse de su ruta natural y dejar de prestar el servicio en los terminales o en la ruta que le tienen asignado, tienen que ir al INTT en los terminales públicos del país y solicitar lo que se denomina un fuera de ruta. Eso es un permiso que se lo piden en menos de 10-15 minutos, llevando todos los recaudos, y que se hace de vía electrónica en el terminal. Entonces, lo que pasa es que mucha gente no, bueno, por flojera o porque no quieren pagar el impuesto que requiere eso, que no es mucho, un precio relativamente cómodo para pagar, que no es caro, pero entonces la policía exige y en las alcabalas exigen el que tenga fuera de ruta. ¿Por qué? Porque ahí se controla quién viaja, cuáles son los pasajeros, si tienen sus papeles, si viajan menores de edad, si tienen sus respectivos permisos. Entonces hay una serie de normas que se deben cumplir en ese tipo de viajes, pero el que saca su permiso, eso es totalmente legal y permitido en el país, ese tipo de servicios, porque muchas veces son hechos por empresas especialistas en turismo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
Era Fernando Mora. Director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. Y vamos con publicidad. Sabemos lo que tu negocio necesita. Por eso en Movistar Empresas tenemos variadas soluciones digitales que te permitirán aumentar la productividad de tu compañía o pyme. Ingresa en nuestra página